Millonario visita tumba de su esposa y encuentra niña durmiendo. Al ver su cara lloró. Aquel domingo, el cielo de la ciudad parecía haberse puesto de acuerdo con el alma de don Alberto. Estaba teñido de un gris plomizo, denso, como si las nubes también cargaran con el peso de los recuerdos que no se pueden soltar. Don Alberto, un hombre cuya fortuna podría haber comprado media ciudad, caminaba con paso lento, apoyado en su bastón de madera de ébano, un accesorio que no solo sostenía su cuerpo cansado de 70 años, sino también su orgullo herido. Como cada semana, el destino era el mismo: el mausoleo de mármol blanco, donde descansaban los restos de Elena, la mujer que había sido la brújula de su vida y que, tras su partida 5 años atrás, lo había dejado navegando en un océano de soledad y remordimientos. El cementerio estaba inusualmente silencioso. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus zapatos de piel fina interrumpía la paz de los muertos. Don Alberto se detuvo frente a la imponente estructura de mármol. Sus ojos, antes afilados para los negocios, ahora se nublaban con una melancolía que ningún cheque en blanco podía borrar. Sin embargo, antes de que pudiera dejar el ramo de gardenias frescas que traía consigo, un detalle fuera de lugar lo hizo detenerse en seco. Sobre la base fría de la tumba, justo debajo del nombre de su esposa esculpido en oro, no había solo flores marchitas, había algo más, algo que respiraba. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro cambiará tu forma de ver la vida, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estos relatos cargados de alma. Además, me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Leer tus comentarios nos hace sentir que esta gran familia hispana está más unida que nunca. Don Alberto parpadeó, pensando que la vista le jugaba una mala pasada. Pero no era un espejismo. Allí, hecha un ovillo para protegerse del viento helado de la tarde, dormía una niña. Tendría unos 7 años. Llevaba un vestido de algodón que alguna vez fue blanco, ahora gris por el polvo y el descuido, y sus pies, pequeños y cubiertos por unos zapatos rotos, colgaban apenas del borde de la piedra. Su cabello era de un rubio tan pálido que parecía hecho de hilos de luna, y caía en desorden sobre su rostro pálido. El anciano sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. ¿Qué hacía una criatura tan pequeña durmiendo en un lugar destinado al descanso eterno? El corazón de Alberto, que él mismo se había encargado de endurecer para no sufrir más, dio un vuelco violento. Se acercó un poco más, con el miedo de quien teme romper un cristal valioso. La niña sollozó entre sueños, un sonido pequeño y desamparado que rompió el último hilo de compostura del millonario. «¿Niña?», susurró él, con una voz que no reconocía, una voz que no había usado en décadas, cargada de una ternura que creía muerta. «Pequeña, despierta. No puedes quedarte aquí. El frío te va a enfermar». La niña se removió. Sus manos pequeñas, con las uñas un poco sucias de tierra, se apretaron contra su pecho, donde sostenía una vieja manta raída. Poco a poco, fue abriendo los ojos. Don Alberto se quedó sin aliento. Cuando aquellos ojos se encontraron con los suyos, el mundo pareció detenerse. Eran de un azul profundo, cristalino, como el mar en calma bajo el sol de la mañana. Eran exactamente los ojos de Elena. Un nudo doloroso se formó en la garganta de Alberto. El parecido era tan perturbador que tuvo que apoyarse con fuerza en su bastón para no caer de rodillas. No era solo el color, era la forma, la chispa de inteligencia mezclada con una tristeza antigua que no debería pertenecer al rostro de un infante. «¿Eres tú el ángel?», preguntó la niña con una voz débil, casi un susurro, mientras se frotaba los ojos con el dorso de la mano. Alberto se quedó mudo. Las palabras se le atascaron en el pecho. Él, que había dado órdenes a miles de empleados y se había enfrentado a los hombres más poderosos del continente, no sabía qué responderle a una pequeña que lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. «No, pequeña, no soy un ángel. Solo soy un hombre que viene a visitar a su esposa», logró decir finalmente, señalando la tumba. La niña se sentó, mirando la inscripción en el mármol. Luego,
Miró las flores que Alberto aún sostenía con manos temblorosas. «Ella era linda, ¿verdad?», dijo la pequeña, estirando una mano para tocar apenas un pétalo de las gardenias. «Mi mamá dice que las flores son el lenguaje de los que ya no están. Yo me quedé dormida esperándola. Ella me dijo que aquí siempre habría flores y que nadie me haría daño». Alberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El llanto que había contenido durante 5 años, ese llanto que no se permitió ni siquiera en el entierro de su esposa, para no parecer débil ante la sociedad, comenzó a desbordarse. Las lágrimas corrieron por sus mejillas surcadas de arrugas, perdiéndose en su barba perfectamente recortada. No lloraba solo por la sorpresa. Lloraba por el impacto de esa mirada azul que le recordaba todo lo que había perdido y lo que, por su propio orgullo, había rechazado. «¿Por qué lloras, señor?», preguntó la niña, poniéndose de pie con dificultad. Era tan pequeña, tan frágil ante la inmensidad de aquel cementerio. «¿Te duele algo?». Alberto no pudo responder de inmediato. Solo pudo ver cómo la niña, con una inocencia que le desgarró el alma, extendió su mano pequeña y sucia para limpiar una lágrima de la mejilla del millonario. En ese contacto, Alberto sintió un calor que no había experimentado en su enorme y lujosa mansión llena de sirvientes y lujos innecesarios. «Me duele el corazón, niña», respondió él, con la voz rota. «Me duele de una forma que no te puedo explicar». La pequeña lo miró con una seriedad que le heló la sangre. Parecía entender mucho más de lo que su edad sugería. Se acomodó el cabello tras las orejas y con una naturalidad que dejó a Alberto paralizado dijo: «Mi mamá decía que cuando el corazón duele es porque se está haciendo espacio para algo nuevo. Yo me llamo Lucía. ¿Cómo te llamas tú?». «Alberto. Me llamo Alberto», contestó él tratando de recuperar la compostura, aunque sus ojos seguían empañados. En ese momento, el millonario se dio cuenta de que ese encuentro no era una coincidencia. Aquella niña, durmiendo sobre la tumba de la mujer que él más había amado, era una señal o quizá el inicio de un castigo por sus pecados pasados. Pero al ver la vulnerabilidad de Lucía, al ver sus ojos azules brillando entre la penumbra del cementerio, supo que no podía dejarla allí. El hombre más rico de la ciudad, que lo tenía todo y no tenía nada, acababa de encontrar un tesoro que no se podía comprar con oro, pero que le exigiría pagar el precio más alto de todos: enfrentarse a la verdad de su propia familia. Mientras don Alberto observaba a la pequeña Lucía, su mente, traicionera y nostálgica, lo llevó décadas atrás, a una época donde su apellido no solo significaba dinero, sino respeto y temor. Para entender por qué este hombre de negocios, curtido por 1000 batallas en la bolsa de valores, estaba llorando frente a una niña desconocida, hay que mirar hacia las sombras de su propia mansión. Alberto no siempre fue este anciano solitario que buscaba consuelo en el mármol. Hubo un tiempo en que su casa, una imponente propiedad de techos altos y jardines interminables, vibraba con la risa de Elena y los pasos apresurados de una niña que, por aquel entonces, era su mayor orgullo. Alberto había construido su imperio desde abajo. Hijo de inmigrantes humildes, se juró a sí mismo que jamás volvería a pasar hambre ni humillaciones. Y lo logró. Pero en el camino hacia la cima, fue dejando pedazos de su humanidad. Se volvió un hombre rígido, de esos que creen que el amor se demuestra con cuentas bancarias y que la obediencia es la única forma de respeto. Elena, su amada esposa, era su equilibrio. Ella era la suavidad frente a su dureza, la luz frente a su sombra. Pero ni siquiera ella pudo evitar la tormenta que se desataría años después con Clara, su única hija. Clara era el vivo retrato de su madre, poseedora de esos mismos ojos azules que ahora Alberto veía en Lucía. Pero Clara tenía también la terquedad de su padre. Cuando cumplió los 20 años, la joven se enamoró de un hombre que, a los ojos de Alberto, no era más que un don nadie. Un joven profesor de música, sin fortuna ni linaje, pero con un corazón de oro. «Ese muchacho no tiene dónde caerse muerto, Clara», gritaba Alberto en los pasillos de la mansión, haciendo que los cuadros de antepasados retumbaran. «He trabajado toda mi vida para que tú tengas lo mejor, para que te cases con alguien de nuestra clase.
No voy a permitir que tires tu futuro a la basura. Pero papá, yo lo amo, respondía ella con lágrimas en los ojos. Él me trata como una reina, me valora por quien soy, no por el dinero que tengo en el banco. ¿Es que ya olvidaste de dónde vienes tú? Esa frase fue el detonante. El orgullo de Alberto, herido por la verdad de sus orígenes humildes que tanto intentaba ocultar, lo cegó por completo. En un arrebato de soberbia, le dio un ultimátum que marcaría el resto de sus días. Si cruzas esa puerta con ese hombre, te olvidas de que tienes padre. No habrá herencia, no habrá apellido, y no habrá regreso. Clara, con la dignidad que heredó de su madre, no lo dudó. Tomó una maleta pequeña, miró a su padre con una mezcla de lástima y perdón, y se marchó bajo la lluvia, dejando un vacío que el dinero jamás pudo llenar. Elena quedó destrozada. Aunque intentó mediar, Alberto prohibió que se mencionara el nombre de su hija en la casa. Los años pasaron y el silencio se convirtió en un habitante más de la mansión. Elena enfermó de tristeza, una melancolía que los médicos llamaron insuficiencia cardíaca, pero que Alberto sabía que era un corazón roto. En su lecho de muerte, ella le suplicó con sus últimas fuerzas: «Búscala, Alberto. Perdónala, porque el orgullo es una tumba muy fría para vivir en ella». Sin embargo, cuando Elena partió, Alberto se hundió más en su amargura. Envió investigadores a buscar a Clara, pero cuando supo que vivía en un barrio humilde y que había tenido una hija, su soberbia volvió a ganar. «Si quiere vivir como una mendiga, que lo haga», se decía a sí mismo mientras bebía coñac en su despacho oscuro, rodeado de estatuas de mármol que tenían más calor que él. Ahora, frente a la tumba de Elena, la aparición de Lucía era como si el pasado hubiera cobrado vida para reclamarle sus deudas. El parecido de la niña con su hija y con su difunta esposa no podía ser una casualidad. Era un eco, un llamado desde el más allá que le recordaba que, a pesar de sus millones, Alberto era el hombre más pobre del mundo. Había pasado 5 años viviendo en una casa que era un museo de recuerdos dolorosos, un palacio de sombras donde cada rincón le recordaba el rostro de la hija que él mismo había echado a la calle. Alberto miró sus manos enjolladas y luego las manos pequeñas y sucias de la niña. El contraste era desgarrador. La pequeña Lucía, con su vestido desgastado, representaba todo lo que él había despreciado por considerarlo inferior. Pero al mismo tiempo, en su mirada azul, residía la única posibilidad de redención que le quedaba. El pasado glorioso de Alberto no era más que un montón de cenizas, y el dolor de haber perdido a su familia comenzaba a arder con una intensidad que nunca antes se había atrevido a admitir. Don Alberto permaneció en silencio, con el bastón enterrado en la tierra húmeda, mientras observaba cómo aquella pequeña criatura se sacudía el polvo del vestido. La luz de la tarde, que empezaba a desvanecerse, se filtró entre los cipreses y golpeó directamente el rostro de la niña. Fue en ese instante cuando el corazón del millonario, ese que creía convertido en piedra, saltó en su pecho con una fuerza que le dolió. La niña parpadeó, y Alberto sintió que el tiempo retrocedía 40 años. Eran los mismos ojos, no solo el color, un azul zafiro profundo y traslúcido, sino la forma almendrada y esa manera de mirar, curiosa y sin malicia, que Elena siempre tuvo antes de que la enfermedad se llevara su brillo. Alberto sintió que las piernas le temblaban. La coraza de hombre implacable que había construido durante décadas, esa armadura de soberbia y riqueza, comenzó a agrietarse de arriba a abajo ante la simple mirada de una niña de 7 años. «¿Por qué me miras así, señor Alberto?», preguntó Lucía, ladeando la cabeza con una inocencia que resultaba desarmante. «¿Tengo algo en la cara?». Alberto tragó saliva, tratando de recuperar su voz, esa voz que solía dar órdenes en los rascacielos de la ciudad, y que ahora apenas era un hilo trémulo. «Es que te pareces a alguien que amé mucho», logró decir, bajando la mirada para que la pequeña no viera cómo se le volvían a inundar los ojos. «¿Qué haces aquí sola, Lucía? ¿Dónde está tu mamá? ¿Quién te trajo a este lugar tan triste?». La niña bajó la vista hacia sus zapatos rotos y comenzó a jugar con el borde de su manta raída. Por un momento, la chispa de sus ojos se apagó, reemplazada por una sombra de madurez prematura.
Una de esas tristezas que no deberían existir en el rostro de un niño. Mi mamá está enferma. Muy enferma, susurró Lucía, y cada palabra era como un puñal en el alma de Alberto. Me dijo que viniera aquí, que buscara la tumba con las flores más bonitas y que esperara al ángel de las flores. Me dijo que él me cuidaría porque ella ya no tenía fuerzas. Llevo 2 días aquí, señor. El señor que cuida la puerta me dio un poco de pan, pero hace mucho frío de noche. Alberto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿2 días? Una niña de esa edad, durmiendo entre lápidas, expuesta al hambre y al miedo. El pensamiento de que su propia sangre, porque en el fondo de su alma, una voz le gritaba que esa niña era parte de él, estuviera pasando por tal calvario mientras él cenaba en platos de porcelana y dormía en sábanas de seda, lo llenó de una vergüenza insoportable. Se acercó un paso más, olvidando por completo su habitual distancia y frialdad. Se puso de cuclillas, un esfuerzo que le costó debido a su artritis, pero no le importó. Quería estar a la altura de sus ojos. «Lucía, mírame», le pidió con suavidad. «¿Tu mamá te dio algo? ¿Alguna nota? ¿Algún nombre?» La pequeña asintió lentamente y llevó su mano hacia un bolsillo oculto en su vestido desgastado. Con mucho cuidado, como si sacara un tesoro de valor incalculable, extrajo un papel arrugado y manchado por la humedad. Alberto extendió su mano temblorosa para tomarlo. Antes de abrirlo, miró nuevamente a la niña. Ella no mostraba miedo. A pesar de su situación, había una valentía serena en ella, una dignidad que solo poseen aquellos que han aprendido a sobrevivir con casi nada. «No tengas miedo, pequeña», le dijo Alberto, y por primera vez en años, sus palabras no llevaban el peso de la autoridad, sino la calidez de un abuelo. «Ya no vas a pasar más frío. Te lo prometo por la mujer que descansa en esta tumba». Lucía lo miró fijamente, y de repente una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que Alberto entendiera que su vida, tal como la conocía, había terminado ese domingo. La conexión era innegable. Había algo en la energía de esa niña, en su forma de sostenerle la mirada sin parpadear, que le decía que el destino lo había llevado allí no para llorar a los muertos, sino para salvar a los vivos. El millonario se puso en pie, haciendo un esfuerzo supremo, y le extendió la mano a la pequeña. «Ven conmigo, Lucía. Vamos a buscar a tu mamá y vamos a arreglar las cosas». La niña tomó la mano de Alberto. Su mano pequeña y fría desapareció casi por completo dentro de la mano grande y arrugada del anciano. En ese contacto, el mundo pareció recuperar su color. Don Alberto, el hombre que creía que ya lo había visto todo, se dio cuenta de que apenas estaba empezando a entender lo que significaba la verdadera riqueza. Aquellos ojos azules, que ahora lo seguían con confianza, eran el espejo de una verdad que estaba a punto de estallar frente a él. Una verdad que cambiaría para siempre el legado de su apellido y el destino de su alma solitaria. Don Alberto sostuvo aquel pedazo de papel como si fuera un cristal a punto de romperse. Sus dedos, adornados con un anillo de sello de oro macizo que representaba el poder de su linaje, temblaban de una forma que nunca antes habían experimentado. El viento del cementerio sopló con una fuerza renovada, agitando las esquinas del papel amarillento, y con ese aire llegó un aroma que lo golpeó directo en la memoria, el perfume de gardenias y el olor a hogar que su hija Clara solía desprender antes de que el orgullo de ambos los separara. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Alberto desdobló la nota. La caligrafía no era la que él recordaba de las impecables tareas escolares de su hija. Esta era una letra apresurada, errática, escrita con una mano que claramente perdía las fuerzas. Pero la forma de las letras A y las curvas de las L eran inconfundibles. Era la letra de su hija. Era el alma de Clara gritando desde el abismo de la necesidad. «Papá», comenzaba la nota. Solo esa palabra fue suficiente para que a Alberto se le nublara la vista por completo. Hacía años que nadie lo llamaba así con esa carga de vulnerabilidad. Si estás leyendo esto frente a la tumba de mamá, es porque el destino me ha permitido enviarte lo único puro que me queda en la vida. Ella es Lucía, tu nieta. No te pido perdón por amarlo a él.
porque ese amor me dio a esta niña, pero te pido misericordia por ella. Mis días se agotan y no quiero que mi hija pague por mis errores, ni por tu silencio. Por favor, sé el ángel que ella cree que eres. Alberto cerró los ojos y dejó escapar un gemido ahogado que se perdió en la inmensidad del camposanto. El peso de sus decisiones pasadas cayó sobre sus hombros, como una losa de cemento más pesada que cualquier mausoleo. Recordó la última vez que vio a Clara, bajo la lluvia, con la frente en alto a pesar de que él le estaba arrebatando todo. Ahora entendía que, mientras él se rodeaba de lujos y deudas morales, su hija estaba luchando contra la enfermedad y la pobreza, aferrada a la esperanza de que el amor de una madre por su hija pudiera ablandar el corazón de piedra de un abuelo que nunca conoció. «Señor Alberto, ¿estás bien?». La voz de Lucía lo trajo de vuelta a la realidad. La niña lo observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Al ver que el hombre poderoso lloraba sin consuelo, ella se acercó y le entregó su manta raída, la misma que usaba para protegerse del frío nocturno del cementerio. «Toma, no llores. Mi mamá dice que las cartas son para alegrarse, porque son como abrazos escritos», dijo la pequeña con una sabiduría que solo la carencia puede otorgar. Alberto tomó la manta y por un instante sintió la aspereza de la tela barata. Era el contraste perfecto de su vida. Él tenía seda, pero ella tenía amor. Él tenía mármol, pero ella tenía esperanza. Se dio cuenta de que la promesa que su hija le había hecho a la niña, la de encontrar a un ángel entre las flores, no era porque Clara creyera que su padre era un santo, sino porque ella conocía la debilidad de Alberto, su amor incondicional por la difunta Elena. Sabía que él nunca dejaría de visitar esa tumba y que, tarde o temprano, el destino los cruzaría. «¿Tu mamá? ¿Dónde está ella ahora, Lucía?», preguntó Alberto, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que su voz no se quebrara del todo. «En el hospital de las paredes grises», respondió la niña, bajando la mirada. «Los señores de blanco dicen que está muy cansada y que tiene que dormir mucho. Ella me dio sus últimos pesos para el autobús y me dijo, ve a dormir con el ángel de la abuela. Él vendrá el domingo con flores blancas. No tengas miedo, Lucía. Él tiene las manos grandes para protegerte». Alberto sintió que se asfixiaba. Su hija, en su lecho de muerte, había usado sus últimos recursos no para salvarse ella, sino para poner a su hija en el camino del hombre que la había despreciado. Era una lección de humildad que le quemaba las entrañas. Miró a la niña y, en un acto de rendición absoluta, se guardó la carta en el bolsillo del pecho, justo encima del corazón. «Lucía, escucha bien lo que te voy a decir», dijo Alberto, tomando las manos de la niña entre las suyas. «Yo no soy un ángel. He cometido muchos errores, más de los que puedes imaginar. Pero a partir de hoy, nadie, absolutamente nadie, volverá a dejarte sola. Vamos a buscar a tu mamá ahora mismo». El millonario se levantó, ignorando el dolor en sus rodillas y la fatiga de sus años. Tomó a la niña de la mano y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, donde su chofer lo esperaba en un automóvil que valía más que todo el vecindario, donde Lucía seguramente había crecido. Mientras caminaba, Alberto juró en silencio frente a la tumba de su esposa que movería cielo y tierra, que gastaría hasta su último centavo, y que se enfrentaría a sus propios demonios con tal de recuperar el tiempo perdido. El secreto estaba fuera. La carta había roto la presa de su orgullo, y ahora, el agua del perdón comenzaba a inundar su vida, aunque no sabía si llegaría a tiempo para salvar lo que quedaba de su familia. El motor del imponente automóvil de don Alberto rugió con una suavidad casi imperceptible, un sonido que hablaba de ingeniería perfecta y de un costo que podría haber alimentado a una familia entera durante décadas. Lucía, sentada en el asiento trasero de cuero color crema, parecía una pequeña mancha de polvo en medio de un palacio de cristal. Se mantenía rígida, con las manos apretadas sobre sus rodillas, mirando con ojos desorbitados los acabados de madera y el brillo de los controles electrónicos. Alberto, sentado a su lado, no podía dejar de mirarla. El contraste era una bofetada a su conciencia.
el brillo del oro frente a la opacidad de la miseria que la niña cargaba en sus ropas. «¿A dónde vamos, señor Alberto?», preguntó ella con un hilo de voz, temiendo que si hablaba demasiado fuerte, la magia del carruaje se desvaneciera. «Vamos a buscar a tu madre, Lucía. Dime, ¿por dónde es ese hospital del que hablas?», respondió él, tratando de que su voz no temblara. La niña dio indicaciones sencillas, guiando al chofer hacia las afueras de la ciudad, lejos de las avenidas arboladas y los edificios de espejos donde Alberto reinaba. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a transformarse. El asfalto perfecto dio paso a calles bacheadas y polvorientas. Los jardines cuidados fueron reemplazados por aceras estrechas donde la basura se acumulaba en las esquinas. Don Alberto observaba por la ventanilla blindada cómo el mundo cambiaba de color, volviéndose gris, marrón y descolorido. Sentía una opresión en el pecho que ninguna medicina podría aliviar. Aquel era el mundo al que él había condenado a su hija Clara, cuando le cerró las puertas de su casa y de su corazón. «Es allá, el de las paredes grises», señaló Lucía, apuntando con un dedo pequeño hacia un edificio enorme y lúgubre que se alzaba como un gigante herido al final de una calle abarrotada de gente. Era el Hospital Público Municipal, un lugar donde la esperanza solía hacer fila durante horas bajo el sol. El automóvil de lujo se detuvo frente a la entrada principal, atrayendo las miradas curiosas y resentidas de los transeúntes. Alberto bajó del coche, y por primera vez en su vida, sintió que su dinero no le servía para comprar el respeto de nadie. Se sentía pequeño, vulnerable. Al entrar, el olor a desinfectante barato y a desesperación lo golpeó de frente. Pasillos llenos de camillas, gente sentada en el suelo esperando noticias, y un eco constante de llantos y tosidos que llenaba el aire pesado. Caminaron hasta el mostrador de informes. Alberto, acostumbrado a que el mundo se detuviera ante su presencia, se encontró con una enfermera de rostro cansado que ni siquiera levantó la vista al principio. «Busco a Clara. Clara Valadez», dijo Alberto, usando el apellido que su hija había tomado al casarse, el apellido del hombre que él tanto despreció. La enfermera revisó una lista gastada y suspiró con una pesadez que le heló la sangre al millonario. «Piso 3. Pabellón de Caridad. Cama 14. Pero solo puede entrar uno. Estamos en horas de limpieza». Alberto tomó la mano de Lucía y subieron por unas escaleras que crujían bajo sus pies. Cada peldaño era un recordatorio de su arrogancia. Al llegar al tercer piso, se detuvo ante la puerta del pabellón. A través del cristal, vio hileras de camas separadas apenas por cortinas descoloridas. El silencio aquí era diferente. Era el silencio de los que ya no tienen fuerzas para gritar. «Mi mamá está ahí», susurró Lucía, su voz llena de una mezcla de alegría y tristeza que desgarraba el alma. «Pero se ve más flaquita que cuando me fui». Alberto se acercó a la cama 14. Allí, rodeada de la más absoluta sencillez, estaba Clara, su hija. La niña que él solía cargar sobre sus hombros, la joven que tocaba el piano con una elegancia suprema, ahora era una sombra de sí misma. Su piel estaba pálida, casi transparente, y sus manos, esas manos que alguna vez fueron delicadas, estaban marcadas por el trabajo duro y las huellas de las agujas de los sueros. El millonario se dejó caer en una silla de plástico rota al lado de la cama. La humillación que sentía no era por estar en un hospital público, sino por la humillación que él le había infligido a su propia sangre. Había permitido que su hija sufriera la degradación de la pobreza extrema, que buscara caridad mientras él acumulaba millones en cuentas bancarias que no le daban calor. Ver a Clara así, luchando por cada bocanada de aire en un lugar donde la dignidad parecía un lujo inalcanzable, fue la lección más amarga de su vida. «Perdóname, hija mía, perdóname», susurró Alberto, tomando la mano fría de Clara. «He sido un necio, un hombre ciego de orgullo». En ese momento, Clara abrió los ojos lentamente. Al ver a su padre allí, después de tantos años de silencio y rencor, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No había odio en su mirada, solo un alivio profundo. Miró a Lucía, que se aferraba al brazo de Alberto, y una débil sonrisa apareció en sus labios secos. Alberto comprendió entonces la cruda realidad.
El dinero no podía comprar el tiempo perdido, ni borrar las cicatrices del hambre o del frío que ellas habían pasado. Pero en medio de esa habitación compartida por extraños y marcada por la carencia, el millonario se juró que, si Dios le daba una oportunidad más, usaría cada gramo de su poder no para construir muros de orgullo, sino para reparar el puente roto de su familia. La realidad de la calle lo había despertado de su sueño de oro, mostrándole que la verdadera miseria no es no tener dinero, sino tenerlo todo y haber perdido el amor de quienes más importan. La mansión de don Alberto siempre había sido un monumento al éxito, una fortaleza de piedra y cristal que se alzaba con arrogancia sobre una colina privada. Pero esa noche, mientras los faros del automóvil iluminaban el gran portón de hierro forjado, la propiedad parecía diferente. Ya no se sentía como un palacio, sino como un mausoleo dorado, un lugar donde el silencio se había acumulado durante años como el polvo sobre los muebles caros. El chofer abrió la puerta trasera con su habitual cortesía mecánica, y don Alberto bajó, sosteniendo con firmeza la mano pequeña de Lucía. La niña caminaba con la cabeza inclinada hacia atrás, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar la inmensidad de las columnas de mármol y las arañas de cristal que colgaban del techo del vestíbulo. Sus zapatos rotos producían un eco tímido sobre el suelo pulido, un sonido que parecía gritar la verdad que Alberto había intentado ignorar, que la vida de esa niña había transcurrido en un mundo totalmente opuesto a este. ¿Aquí viven los ángeles, abuelo Alberto?, preguntó Lucía en un susurro, soltando su manta raída por un momento para tocar la superficie fría de una mesa de caoba. Esa palabra, abuelo, golpeó a Alberto con la fuerza de un rayo. Era la primera vez que ella la pronunciaba de forma natural, aceptando el vínculo que la carta de Clara había revelado. Alberto sintió que se le encogía el alma. No, pequeña. Aquí solo vive un viejo que se olvidó de cómo llenar una casa de alegría, respondió él, con una amargura que no pudo ocultar. Hizo una señal a la ama de llaves, una mujer llamada Rosa que había servido a la familia durante 3 décadas. Rosa, al ver a la niña, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se humedecieron al instante. No necesitaba explicaciones para reconocer en Lucía los rasgos de la pequeña Clara que ella misma había ayudado a criar. Rosa, prepara la habitación que está junto a la de mi esposa. Que le traigan ropa limpia, la mejor comida y que un médico venga de inmediato para revisarla, ordenó Alberto con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido, pero esta vez su voz tenía una urgencia desesperada. Yo estaré en mi despacho. No quiero interrupciones. Alberto se encerró en su oficina, un lugar rodeado de libros antiguos y retratos de antepasados que parecían juzgarlo desde las paredes. Se dejó caer en su sillón de cuero y marcó un número en su teléfono personal. Al otro lado de la línea respondió Ricardo, un investigador privado que había trabajado para él durante años, encargándose de los secretos más oscuros de sus competidores. Ricardo, necesito que dejes todo lo que estás haciendo, dijo Alberto con la voz fría y cortante. Quiero un informe completo sobre Clara Valadez. Todo. Cada dirección donde vivió, cada trabajo que tuvo, cada hospital que visitó. Quiero saber quién la ayudó y, sobre todo, quién le dio la espalda. Quiero saber por qué mi nieta estaba durmiendo en un cementerio mientras yo acumulaba intereses en este despacho. Tienes 12 horas. Al colgar, el silencio de la mansión volvió a envolverlo, pero esta vez era un silencio inquietante, cargado de reproches. Se levantó y caminó hacia un gran retrato al óleo de su esposa, Elena. Ella sonreía en la pintura, con esa mirada azul que ahora vivía en Lucía. ¿Es esto lo que querías, Elena?, le preguntó al cuadro, con el corazón roto. ¿Tuviste que enviar a una niña a dormir sobre tu tumba para que yo finalmente abriera los ojos? Mientras tanto, en el piso de arriba, Lucía exploraba la mansión con una mezcla de asombro y melancolía. Se detuvo frente a una vitrina llena de figuras de porcelana y se reflejó en el cristal. Por un momento, vio su propio rostro limpio, después de que Rosa la ayudara a asearse, y se sintió como una extraña en una película. Extrañaba el calor de su madre, el olor a sopa económica y los cuentos que Clara le inventaba para que no sintiera hambre. La mansión, con todos sus lujos,
se sentía fría. Alberto, desde su despacho, escuchó un pequeño sollozo que bajaba por las escaleras. Se dio cuenta de que su fortuna podía comprar los mejores médicos para Clara y la mejor educación para Lucía, pero no podía borrar el miedo de una niña que se sentía perdida en un castillo de sombras. El millonario comprendió que la verdadera investigación no era la que Ricardo haría fuera de esas paredes, sino la que él mismo tendría que hacer dentro de su corazón para entender cómo permitió que el orgullo destruyera lo único que realmente valía la pena. La noche era larga, y las verdades que estaban por salir a la luz amenazaban con derrumbar el último pilar de su arrogancia. La noche avanzaba con una lentitud tortuosa, como si el tiempo mismo se negara a dejar paso al amanecer. En su despacho, don Alberto no había probado ni un sorbo del café que Rosa le había dejado. Sus ojos estaban fijos en el gran reloj de pared, contando cada segundo como si fuera un latido de culpa. Finalmente, cerca de la madrugada, el sonido de un motor anunció la llegada de Ricardo. El investigador entró sin protocolos, con el rostro marcado por el cansancio y una carpeta de cuero bajo el brazo que parecía pesar más que el plomo. Ricardo se sentó frente al escritorio del millonario y, por un momento, guardó un silencio sepulcral. No era común ver a don Alberto tan vulnerable, con la corbata deshecha y la mirada perdida. «Señor», empezó Ricardo con voz grave, «he hecho muchas investigaciones en mi vida, pero lo que he encontrado hoy me ha recordado por qué a veces este mundo es tan injusto». Abrió la carpeta y comenzó a extender fotografías y documentos sobre la mesa de caoba. Alberto sintió que el aire le faltaba. En las fotos no había lujos, solo la cruda realidad de la supervivencia. Clara, su hija, la heredera de una de las fortunas más grandes del país, había vivido en una vecindad donde la humedad se comía las paredes. Trabajó limpiando oficinas de noche, casualmente en uno de los edificios que pertenecían al propio consorcio de Alberto. Él, mientras tanto, dormía en su mansión, ignorando que a solo unos kilómetros su hija fregaba los suelos para poder comprarle un litro de leche a su nieta. «Aquí está lo más difícil de digerir», continuó Ricardo, entregándole una copia de unos registros de correo. «Clara intentó buscarlo, señor. No una, sino 10 veces en los últimos 3 años. Envió cartas, pidió audiencias en su oficina, incluso intentó llamarlo cuando Lucía cayó enferma de neumonía el invierno pasado. Pero su antiguo secretario personal, aquel que usted despidió por corrupción hace 6 meses, filtraba todo. Él tenía órdenes estrictas de usted de no dejar pasar nada que tuviera que ver con el pasado, y se tomó esas órdenes de forma literal y cruel. Alberto tomó una de las copias de las cartas rechazadas. La fecha era de hacía 1 año. Clara le suplicaba no por dinero para ella, sino por una oportunidad para Lucía. «Papá, solo te pido que la conozcas. Ella tiene los ojos de mamá. No dejes que muera en la indiferencia», decía el texto. «Y tú, querida amiga, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que el orgullo de otros te robó años de amor con tu propia sangre? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque a veces el silencio es el arma más peligrosa». Don Alberto dejó caer la carta y un grito sordo, desgarrador, escapó de su garganta. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en su vida, el llanto no fue de melancolía, sino de un arrepentimiento que le quemaba las entrañas. Se dio cuenta de que mientras él se sentía la víctima de un desplante de su hija, ella estaba librando una batalla heroica contra la miseria y la enfermedad, protegida solo por su dignidad. «Hay algo más», dijo Ricardo bajando aún más la voz. «El diagnóstico médico de Clara es terminal si no se realiza una cirugía de alto riesgo y un tratamiento que este hospital público no puede ofrecer. Ella lo sabía. Por eso llevó a la niña al cementerio. Sabía que se estaba quedando sin tiempo y que el único lugar donde usted todavía mostraba algo de humanidad era frente a la tumba de la señora Elena. Fue su última jugada para salvar a la niña de quedar en la calle». Alberto se puso en pie bruscamente, tirando la silla al suelo. El dolor se transformó en una furia fría, una determinación que no conocía límites. No podía recuperar los años perdidos,
No podía borrar el frío que Lucía pasó en el cementerio, pero no iba a permitir que la muerte le arrebatara a su hija sin dar pelea. «Llama al hospital privado», ordenó Alberto, recuperando por un instante su mando, pero con una voz quebrada. «Quiero el mejor equipo de cirujanos, el mejor transporte médico. No me importa cuánto cueste, Ricardo. Si tengo que vender esta mansión y cada una de mis empresas para que mi hija respire un día más, lo haré». Salió del despacho y subió las escaleras hacia la habitación donde Lucía dormía. Al verla allí, tan pequeña en esa cama enorme, rodeada de lujos que no entendía, Alberto se arrodilló al lado de la cama. Le tomó la mano pequeña y juró por la memoria de su esposa que el apellido que antes usaba para pisotear a los demás, ahora sería el escudo que protegería a esas dos mujeres que el destino, en su infinita sabiduría, le había devuelto de entre los muertos. El gran clímax emocional apenas comenzaba. El hombre de mármol se había roto, y en su lugar nacía un abuelo dispuesto a todo por redención. El traslado de Clara fue un despliegue de poder como la ciudad pocas veces había visto. Don Alberto no pidió permiso, exigió, pagó y movilizó. En menos de 3 horas, una unidad de cuidados intensivos móvil, escoltada por seguridad privada, sacó a su hija de aquel hospital de paredes grises para llevarla a la clínica más avanzada del país. Alberto observaba el proceso con una rigidez que ocultaba el volcán de emociones que amenazaba con devorarlo. Lucía, a su lado, no soltaba su mano. La niña miraba los uniformes impecables y las máquinas relucientes con una desconfianza natural. Para ella, el mundo siempre había sido un lugar donde las cosas buenas terminaban pronto, y temía que este lujo fuera solo un sueño antes de un despertar amargo. Sin embargo, la noticia del milagro en el cementerio y el regreso de la hija pródiga corrió como la pólvora por los círculos sociales más exclusivos. Alberto, que durante años había cultivado una imagen de soledad imperturbable, ahora estaba en el centro de todas las miradas, y no todos celebraban el reencuentro. Esa misma tarde, mientras Clara era estabilizada por un equipo de especialistas, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje de diseñador y una sonrisa ensayada, irrumpió en la sala de espera de la clínica. Era Mauricio, el sobrino lejano de Alberto, un hombre que durante años se había posicionado como el heredero aparente de la fortuna familiar. Mauricio había sido el hijo que Alberto nunca tuvo, el que se encargaba de los negocios sucios y el que alimentaba el ego del viejo millonario, asegurándose siempre de que la brecha entre Alberto y Clara nunca se cerrara. «Tío, por Dios, ¿qué es este espectáculo?», exclamó Mauricio acercándose con los brazos abiertos, pero con los ojos fijos en la pequeña Lucía, que se encogió tras las piernas de Alberto. «Los periódicos ya están hablando. Dicen que has traído a una mujer de la calle y a su hija a la clínica privada. La imagen de la empresa está en juego». Alberto se dio la vuelta lentamente. Su mirada, que solía ser de acero para los negocios, ahora tenía una profundidad humana que Mauricio no sabía interpretar. «Esa mujer de la calle, como la llamas, es mi hija Clara. Y esa niña es mi nieta Lucía», respondió Alberto con una voz que vibró con una autoridad peligrosa. «Y tú lo sabías, ¿verdad, Mauricio?». El rostro de Mauricio palideció por un segundo, pero recuperó su máscara de arrogancia de inmediato. «Tío, estás mayor. Estás emocionado por un encuentro casual. ¿Cómo sabes que esa niña es tu sangre? ¿Has hecho pruebas de ADN? Hay mucha gente oportunista allá afuera, y Clara... Bueno, sabemos que se fue con aquel músico sin un centavo. Esto podría ser una estafa muy bien orquestada». Alberto sintió que la sangre le hervía. Se dio cuenta de que Mauricio no era más que un espejo de su propio pasado. Un hombre que valoraba más el apellido y el patrimonio que la vida misma. El conflicto no era solo con su sobrino, sino con todo el sistema de valores que él mismo había ayudado a construir. «He visto sus ojos, Mauricio. He visto los ojos de Elena en esa niña. Y he visto la carta de mi hija. Esa carta que tus amigos en mi oficina intentaron que nunca llegara a mis manos». Alberto dio un paso hacia adelante, haciendo que Mauricio retrocediera. «A partir de este momento, estás fuera de la empresa. No quiero volver a ver tu cara en mi casa ni en mis oficinas.
Has vivido como un parásito de mi orgullo, alimentando mi odio hacia mi propia sangre para quedarte con las migajas de mi fortuna. Pero se acabó. «No puedes hacerme esto», gritó Mauricio perdiendo la compostura. «He dedicado 10 años a tu servicio. Esa niña no es nada. Es una bastarda que nació en la miseria». Antes de que Mauricio pudiera seguir insultando, Alberto levantó su bastón, no para golpearlo, sino para señalar la salida con una dignidad que dejó a todos los presentes en silencio. «Vete antes de que use mi poder para asegurarme de que nunca más puedas trabajar en esta ciudad. Mi nieta es la heredera de todo lo que tengo, pero más importante aún, es la dueña de mi corazón, algo que tú nunca fuiste». Mauricio salió de la clínica echando pestes, jurando venganza y amenazando con impugnar cualquier testamento. Pero Alberto ya no lo escuchaba. Se volvió hacia Lucía, que lo miraba con los ojos muy abiertos, asustada por los gritos. El millonario se arrodilló, ignorando el dolor en sus articulaciones, y abrazó a la pequeña. Fue un abrazo largo, un abrazo que rompía con años de frialdad y protocolo. La resolución de Alberto era total. Había roto con su pasado, con su heredero ambicioso y con la imagen de hombre implacable que tanto le había costado construir. Pero el conflicto mayor aún estaba por venir. Dentro de aquellas puertas de cristal, los médicos luchaban por salvar la vida de Clara. Alberto entendió que de nada servía haber expulsado a los traidores si no lograba salvar a la única persona que podía concederle el perdón que tanto necesitaba. La ruptura con su antigua vida era el primer paso, pero el camino hacia la verdadera redención estaba marcado por el sonido constante de los monitores cardíacos y la esperanza frágil de una segunda oportunidad que el destino parecía estar cobrándole muy cara. El pasillo de la clínica privada era un túnel de luces blancas y silencio clínico, pero para don Alberto era el escenario de su juicio final. Mientras los cirujanos trabajaban tras las puertas del quirófano para intentar reparar el corazón de Clara, Alberto se encontraba sentado en un banco de madera, despojado de su saco de sastre y con las mangas de su camisa blanca remangadas. A su lado, Lucía se había quedado profundamente dormida, con la cabeza apoyada en su regazo. El millonario la miraba y sentía que cada respiración de la niña era un milagro que él no merecía. En esas horas de espera, Alberto no pensó en sus acciones, ni en la bolsa de valores, ni en el poder que había acumulado. Su mente voló hacia los años de silencio, hacia cada Navidad que pasó solo en su mesa de banquete, convencido de que su orgullo era una forma de dignidad. ¡Qué equivocado estaba! Se dio cuenta de que la verdadera dignidad no estaba en exigir respeto, sino en saber otorgar perdón. El arrepentimiento le golpeaba el pecho con la fuerza de un mazo. Recordó a Elena, su esposa, y entendió que ella no había muerto solo de una enfermedad física, sino de la tristeza de ver cómo el hombre que amaba se convertía en una estatua de hielo. Decidido a enmendar lo que pudiera, Alberto hizo algo que nadie hubiera esperado de él. Dejó a Lucía al cuidado de Rosa, su ama de llaves, y le pidió a su chofer que lo llevara de regreso al barrio humilde donde Clara había pasado sus últimos años. Quería ver con sus propios ojos el lugar donde su hija había sido más fuerte que él. Al llegar a la vecindad, el contraste fue demoledor. Las paredes descascaradas y el olor a humedad le recordaron que su hija había vivido allí, mientras él se quejaba de que el aire acondicionado de su mansión no estaba a la temperatura exacta. Alberto caminó por el patio común y se encontró con una mujer anciana que colgaba ropa. Era doña Marta, la vecina que, según el informe de Ricardo, había cuidado a Lucía cuando Clara no podía levantarse de la cama. «¿Usted es el padre?», preguntó la mujer, reconociéndolo por las fotos que Clara guardaba con recelo. «Tardó mucho en venir, señor. Su hija es una santa. Trabajó hasta que las piernas no le dieron más, solo para que a la niña no le faltara un cuaderno para la escuela». Alberto bajó la cabeza. No hubo rastro de soberbia en él. «Fui un hombre ciego, doña Marta», respondió él con la voz rota. «He venido a agradecerle lo que hizo por ellas, y a decirle que este lugar, esta vecindad, ahora es mi responsabilidad». Esa tarde, Alberto no solo firmó cheques, habló con la gente, escuchó sus penurias, y se comprometió a renovar todo el edificio, no como un acto de caridad distante,
sino como una penitencia personal. Entendió que su riqueza no tenía sentido si no servía para aliviar el dolor de los que, como su hija, luchaban en silencio. Fue su primera gran prueba de carácter, reconocer ante extraños que su dinero era inútil sin humildad. Al regresar a la clínica, el cirujano jefe salió del quirófano. Su rostro no daba muchas esperanzas. Hemos hecho lo posible, don Alberto. La cirugía fue exitosa, pero su corazón está muy débil. Ahora todo depende de su voluntad de vivir. Ella necesita una razón para despertar del coma. Alberto entró en la habitación de cuidados intensivos. El sonido de los aparatos era lo único que llenaba el espacio. Se acercó a la cama, tomó la mano de Clara, y por primera vez en toda su vida adulta, se arrodilló y rezó. No pidió por sus negocios ni por su salud. Pidió por la oportunidad de ser el padre que nunca supo ser. «Hija», susurró al oído de la mujer inconsciente. «Lucía está en casa, tu casa. Te estamos esperando. No te vayas ahora que por fin he aprendido a verte. Perdóname por haber preferido el mármol de mi orgullo a la calidez de tu abrazo». En ese camino hacia la resolución, Alberto comprendió la lección más grande de su vida. Que el perdón no es algo que se pide. Es algo que se construye con acciones diarias. El arrepentimiento real no se encuentra en las lágrimas, sino en la disposición de cambiar quienes somos para honrar a los que amamos. La vida le estaba dando una prueba final, y por primera vez, don Alberto no estaba luchando para ganar, sino para aprender a amar. La atmósfera en la unidad de cuidados intensivos era tan densa que parecía que el aire mismo pesaba. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de un tiempo que se escapaba entre los dedos de don Alberto. Han pasado 3 días desde la cirugía, y Clara no ha dado señales de despertar. Los médicos, con sus rostros grabados por la fatiga y la derrota, se acercaron a Alberto con una de esas miradas que ningún padre debería recibir jamás. Le hablaron de muerte cerebral inminente, de desconexión y de aceptar lo inevitable. Pero Alberto, el hombre que una vez creyó que el dinero lo controlaba todo, ahora sabía que había fuerzas mucho más poderosas que el oro y la medicina. «No la voy a dejar ir», sentenció Alberto, con una calma que asustó a los doctores. «Ella esperó años por un gesto de amor de mi parte. No permitiré que se vaya sin escuchar que su padre ha vuelto a ser hombre». En ese momento de máxima tensión, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No era una enfermera, sino Mauricio, el sobrino codicioso, acompañado por un abogado de mirada gélida, y una mujer que se presentó como funcionaria del Servicio de Protección Infantil. Mauricio traía una sonrisa triunfal que parecía un insulto en medio de aquel santuario de dolor. «Se acabó el teatro, tío», dijo Mauricio, alzando un fajo de documentos. «He presentado una denuncia formal. Clara está incapacitada y tú, con tu historial de abandono y tu edad avanzada, no eres apto para la custodia de esa niña. La ley dice que Lucía debe ir a un hogar de acogida hasta que se resuelva la herencia de mi prima, la cual, por cierto, me corresponde por derecho de sangre si ella fallece». La funcionaria se acercó a la pequeña Lucía, que se aferraba a la sábana de la cama de su madre. Alberto sintió que el mundo se desmoronaba. La injusticia final estaba a punto de consumarse. El hombre que había causado el distanciamiento de su hija venía ahora a arrebatarle lo único que le quedaba de ella. «Señor Alberto, por favor, entregue a la niña», dijo la funcionaria con frialdad burocrática. Pero entonces, algo cambió en la habitación. Alberto no gritó, no usó su chequera, ni llamó a sus guardaespaldas. Se puso en pie, caminó hacia su sobrino y le entregó un pequeño sobre que había recibido de Ricardo esa misma mañana. «Ábrelo, Mauricio», dijo Alberto con voz profunda. «Son los registros de las transferencias que hiciste desde las cuentas de la empresa para pagarle a los informantes que ocultaron las cartas de Clara. Y aquí está la confesión firmada de tu secretario. No solo cometiste fraude, sino que cometiste negligencia criminal al impedir que una persona en estado crítico recibiera ayuda. La policía te espera afuera. Ya no tienes poder aquí, ni en mi familia, ni en este mundo». El rostro de Mauricio se transformó de la soberbia al terror más absoluto, mientras 2 oficiales entraban en la habitación para escoltarlo fuera. La justicia moral se abría paso entre las sombras, pero el verdadero milagro
aún estaba por ocurrir. Lucía, ajena a los abogados y a las detenciones, se subió a la cama y tomó la mano de su madre. De su pequeño bolsillo sacó una flor blanca, una gardenia que había recogido de la tumba de su abuela Elena antes de salir del cementerio aquel primer día. La colocó sobre el pecho de Clara y comenzó a cantar, en un susurro angelical, la canción de cuna que su madre le cantaba para olvidar el hambre. Duerme, mi niña, que el ángel ya llegó, con flores blancas el frío se acabó. Alberto cayó de rodillas al lado de la cama, uniendo su mano a la de la niña y a la de su hija. «Clara, hija mía», sollozó el millonario, «no te vayas. Mira a tu hija, mira a este viejo que por fin ha aprendido a pedir perdón. No te pido que me ames, solo te pido que te quedes para que yo pueda amarte a ti». En ese instante, el monitor cardíaco comenzó a acelerarse. No era una señal de muerte, sino de vida. Los dedos de Clara se cerraron con una fuerza sorprendente sobre la mano de Alberto. Sus párpados temblaron, y lentamente, esos ojos azules que eran el espejo de Elena se abrieron. No miró las máquinas, ni la lujosa habitación. Miró a su padre y a su hija unidos en un abrazo de lágrimas y esperanza. «Papá», susurró Clara con una voz que parecía venir de otro mundo, pero cargada de una paz infinita. La revuelta principal se había consumado. La muerte había perdido la batalla contra el perdón. Alberto, el millonario que lo tenía todo y no tenía nada, acababa de ganar la única negociación que realmente importaba. La justicia no solo había castigado al malvado, sino que había devuelto la vida a los inocentes. En esa habitación de hospital, el mármol frío del orgullo se había derretido para siempre, dando paso a una nueva oportunidad que nadie creía posible. Han pasado 6 meses desde aquel domingo gris en que el frío del mármol parecía ser el único destino para don Alberto. Hoy el sol brilla de una manera distinta sobre los jardines de la mansión. Las ventanas, que durante años permanecieron cerradas para ocultar la soledad de un hombre amargado, ahora están abiertas de par en par, permitiendo que la brisa juegue con las cortinas de seda y que el aroma de las gardenias frescas inunde cada rincón. Pero el cambio más profundo no está en la decoración, sino en el sonido que ahora habita estos pasillos. Ya no hay un silencio sepulcral, sino el eco constante de la risa de una niña y el suave murmullo de una melodía de piano que Clara toca por las tardes. Clara se ha recuperado milagrosamente. Aunque todavía camina con lentitud, su rostro ha recuperado el color, y sus ojos azules brillan con una paz que solo el perdón puede otorgar. Alberto la observa desde su sillón, pero ya no es el hombre rígido de antes. Su bastón de ébano descansa en un rincón. Ahora prefiere apoyarse en el brazo de su hija, o sentir el impulso de Lucía corriendo hacia él para mostrarle un dibujo o una flor que encontró en el jardín. El millonario ha transformado su vida y su fortuna. Aquella vecindad donde su hija sufrió hoy es un complejo de viviendas dignas para familias trabajadoras. Y ha fundado una organización que se encarga de que ningún niño tenga que dormir en un cementerio buscando un ángel que lo proteja. Alberto entendió, a través del dolor y la pérdida, que su verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias que acumulaban intereses, sino en la capacidad de mirar a los ojos a su familia y no sentir el peso de la culpa. Una tarde, poco antes del atardecer, los 3 regresaron al cementerio. Pero esta vez no fue una visita de luto y sombras. Lucía llevaba un ramo de flores blancas tan grande que casi cubría su carita. Se acercaron a la tumba de Elena, que ahora lucía impecable, rodeada de un pequeño jardín de rosas que Alberto mismo se encargaba de supervisar. El anciano se detuvo frente a la inscripción de oro, tomó la mano de Clara y la de Lucía, y cerró los ojos. Por fin, después de tantos años de tormenta, sentía que su esposa descansaba en paz porque su familia, la que él mismo había roto, estaba finalmente unida. «Gracias, Elena», susurró Alberto, mientras una lágrima de gratitud corría por su mejilla. «Gracias por enviarme a esa niña cuando más perdido estaba. La vida nos enseña, a veces de las formas más duras, que el orgullo es una prisión que nosotros mismos construimos». Don Alberto tuvo que ver el rostro de su nieta sobre una tumba para darse cuenta de que estaba muriendo en vida. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para pedir perdón,
que la humildad es el puente más fuerte que existe, y que la verdadera justicia no es la que se dicta en los tribunales, sino la que nace del corazón cuando decidimos dejar atrás el rencor. No esperes a que el mármol sea lo único que te escuche. Abraza hoy, perdona hoy, y valora lo que realmente importa, porque al final del camino, no nos llevamos lo que tenemos, sino el amor que fuimos capaces de dar. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, te invito de todo corazón a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Y cuando termine este video, no te vayas, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, emociones y grandes lecciones de vida que no querrás perderte. Lucía se soltó de la mano de su abuelo y dejó la gardenia sobre la tumba, justo donde meses atrás se había quedado dormida por el frío. Luego miró al cielo y sonrió, como si supiera que, en algún lugar más allá de las nubes, una mujer de ojos azules también sonreía al ver que el ángel de las flores finalmente había cumplido su promesa. Alberto tomó a su nieta en brazos, le dio un beso en la frente y junto a su hija caminó hacia la salida, dejando atrás el pasado y abrazando, por fin, un nuevo y glorioso amanecer.